Bienvenidos a Palabras de Noviembre, un podcast sobre escritura. Este es el programa número 42 y tenemos una entrevista con Víctor Silva. El entrevistado de hoy es Víctor Silva. Víctor Silva es el nombre de pluma de Víctor Fernández López Silva Lojo, abogado español originario de Asturias, pero afincado en Madrid desde 2006. Víctor debe considerarse como un hombre del Renacimiento, pues ejerce su profesión. También ha sido músico y actualmente usa su tiempo personal para ser diseñador de juegos y escritor. Víctor cuenta entre sus obras El Caballero Verdugo, publicado en 2022, y Un Paraíso Enmarañado, de 2025. Estas dos son las primeras partes de una trilogía llamada Crónicas del Verdugo Impasible. Así también escribió el juego de rol So Below, también publicado en este 2025, y del que también hablamos con Fátima Acaso, esposa de Víctor, que entrevistamos en nuestro programa número 36. Víctor es un gran conocedor de literatura fantástica. Fue un gran gusto hablar con él de sus gustos y sus proyectos. ¿A qué edad empezaste a leer? Muy pronto, o sea, de muy pequeño, o sea, con 4 o 5 años, no sé si incluso un poco menos, yo ya leía, incluso bastante bien, y leía todo lo que tenía un poco a mi alcance, entonces era como una cosa muy compulsiva, ¿no? Cualquier cosa que cayera en mis manos, al final me la leía, hasta los ingredientes de las cajas de galletas. ¿Cuál fue el primer libro que recuerdas haber leído completo? Fuera del cómic y de los cuentos y este tipo de cosas así un poco más infantiles, yo la primera novela que recuerdo haber leído es El Señor de los Anillos. Sí, yo creo que es la primera. Sí. Yo tenía como 7 años cuando me lo leí. Más o menos, sí, 7 años. Yo creo que fue a los 7 años. O sea, durante el tiempo en que el año en que estaba a punto de cumplir los 8, pero vamos, todavía en los 7. Se lo veía mi madre y pues por imitarla, ¿sabes? Ya sé que era un tocho y tal, pero bueno, ya que me ponía a leer un libro de verdad, o sea, una novela, pues voy a coger lo gordo, lo fuerte. ¿Qué te gusta leer? Yo leo sobre todo historia y novela. O sea, yo no creo que otros géneros, o sea, no es que no haya leído poesía, ¿no? Incluso escrito, o ensayo, o teatro, o cómic, pero no soy un gran lector de cómic, no me gusta especialmente. O sea, el 95% de lo que yo leo es historia y novela. O sea, no, aparte de, bueno, pues prensa, yo qué sabes, ya sabes, internet, blogs, este tipo de temas, ¿no? Aunque redes sociales no estoy mucho. No es una cosa que me llame mucho la atención. Así que te diría eso, sí, novelas sobre todo y narrativa. Ficción y no ficción. Más ficción que no ficción. ¿Cuál es tu libro favorito? Eso es muy difícil. Tengo muchos libros favoritos. O sea, no sé, me podría decir algunos que me pueden siempre a la mente cuando me hacen una pregunta similar. El Silmarillion. No el Señor de los Anillos, el Silmarillion. El retrato de Dorian Gray. Guerra y Paz. Bueno, por decirte 3, ¿vale? Para no liarme mucho más, pues yo te diría esos 3, que son más bastante diferentes entre sí, para que haya variedad, ¿sabes?
Es curioso que casi nadie menciona el Silmarillion. A mí también, yo siempre he dicho, si Tolkien hubiera tenido tiempo de hacer bien el Silmarillion, hubiera sido más grande que El Señor de los Anillos. Posible. Para mí el Silmarillion es más un libro de filosofía y de épica o una especie de epopeya casi bíblica que una novela, porque de hecho no es una novela, o sea, realmente es como si estuvieras leyendo historia un poco novelada, ¿no? Una historia que no existió, ¿no? Pero para mí es un libro fundamental, o sea, yo creo que es un libro que me afectó mucho además en la época en que lo leí, que ya me había leído El Señor de los Anillos y el Hobbit, yo lo leí con unos 16 más o menos, quizá 16, 17 más o menos, estaba en el instituto, me impactó mucho. Es un libro que me influyó mucho incluso a nivel psicológico y de mi personalidad y de mi forma de ser y de cómo veo yo las cosas en el mundo. Entonces para mí es fundamental. O sea, pues mucho más que El Señor de los Anillos, que sí, bueno, que es maravilloso, que por supuesto que lo hemos leído y tal, pero no me llegó a impactar tanto, a pesar de haberlo leído muy joven, como me impactó el Silmarillion cuando leí toda esa mística y todo ese subtexto pues, católico, casi bíblico que hay en el Silmarillion. Me llamó mucho la atención y me influyó mucho. ¿Y de los otros dos qué nos podrías decir? Pues Guerra y Paz es uno de mis libros favoritos. Parece la mejor novela de Tolstoy. Disfruto muchísimo más de las partes de paz que de las partes de guerra, y eso que soy muy aficionado a la historia. Es curioso, pero es así. O sea, está más especialmente de la historia militar. Pero disfruto mucho más de las partes de paz que de guerra, y es un libro que las veces que lo he leído, ha sido diferente para mí, tanto la lectura como lo que extraigo de ella, las conclusiones que tengo, la forma que tengo de ver los personajes. Cuando era más joven, pues supongo que nos pasa a todos, el Besujo me caía mejor, pero ahora el único que me cae más o menos bien es el pobre Volkonsky, ¿sabes? Que es un poco su epígono, ¿no? Son las dos personas que están siempre, digamos, en el hilo de la trama y que son extremadamente diferentes entre ellas, ¿no? Y además es un libro que pues, también tiene una parte importante de historia, de estilística, de monólogo interior. Es fundamental para mí. O sea, yo creo que no escribiría el libro si no fuera por Guerra y Paz. ¿Sabes? Y en cuanto al retrato de Dorian Gray, es otro de esos libros que me impactó mucho cuando lo leí. Un poquito más mayor que cuando leí el Silmarillion. Yo creo que tenía como 18, 19, o sea, en mi primera juventud, ¿no? Me impactó mucho sobre todo el estilo y la forma en la que tiene Oscar Wilde de introducir un montón de cuestiones, de hablar de un montón de cuestiones en su época, pues, delicadas también ahora, que tiene mucho que ver con la vida, o sea, es con la forma que tú tienes de vivir, con cómo se puede vivir, qué cosas son razonables o útiles o buenas, qué cosas no, ¿no? Y hay fragmentos concretos del libro que me impactaron mucho. Hay un monólogo concreto de Henry Wotton, de Lord Henry Wotton, el que empieza con: no tiene usted esa idea por ahora todavía, señor Grey, que cuando habla de la juventud, que en su momento fue como, o sea, como si me diera un puñetazo en la cara, ¿sabes? Fue como, hostia, ¿sabes? Es verdad que es muy cínico y muy esteticista y todo esto, ¿no? Pero para mí fue muy importante, sobre todo porque tiene una de las cosas que más me gustan en la narrativa, que es un libro que no se sabe si es realista o ficción, ¿sabes? Está como a caballo entre los dos mundos, ¿no? O sea, pero es fantasía, es realidad, etcétera, etcétera. Y además toda la carga esta que te digo, filosófica, esteticista, etcétera, etcétera, que me llamó mucho la atención en su momento, más o menos, por decirte algo de los tres. ¿Cuál es tu libro menos favorito? No sé, hay muchos libros que no me gustan, ¿no? Quiero pensar que hay más libros que me gustan que no libros que no me gustan. Pero hombre, no sé, hay cosas que no me gustan, autores que no me gustan. Yo qué sé, no me gusta especialmente el realismo mágico de los escritores latinoamericanos, o sea, hispanoamericanos. Si me quitas 100 años de soledad, que tampoco es que me apasione, pues, por ejemplo, no me gusta. No me gusta la mayor parte de la fantasía moderna, de los escritores de fantasía modernos, es decir, no me gusta Brandon Sanderson, nada de nada.
nada de nada. No sé, pues por decirte alguno, ¿no? Los grandes bestsellers de fantasía modernos en general no me gustan, ¿vale? Por introducirnos un poco en ese... quitando a Martin, que sí que creo que los libros merecen mucho la pena, pues Patrick Rothfuss tampoco me gusta nada, o sea, de nada, de nada. O sea, es que no lo... Si me dejas escoger, casi prefiero a Sanderson, ¿sabes? Que a Patrick Rothfuss. Y bueno, pues en general, nada que sea, ¿cómo decirlo? Nada que sea especialmente moderno o pop me va a llamar mucho la atención. Justamente pensé que me ibas a decir que Martin y te iba a preguntar de por qué no te gustaba, pero me dijiste que sí te gusta a final, porque yo a final de cuentas ahorita solamente he leído el primero, Juego de Tronos, y me encantó, la verdad. Eh, Creo que, digo, a pesar de los temas y todo, creo que es de los libros más bonitos que he leído de cómo están escritos. Yo creo que sí, o sea, Martin me gusta cómo escribe, yo creo que lo escribe muy bien. Es verdad que los libros llega un momento que casi parecen guiones, ¿sabes? Porque es que lo estás viendo, ¿sabes? Estás pensando como si ya fuera una serie de televisión mucho antes, ¿no? De que la hicieran, ¿no? Pero a mí sí me gusta cómo escribe, o sea, la forma de narrar, la forma de tratar la psicología de los personajes, las tramas, aunque no soy un gran apasionado de las tramas en los libros, y no tanto los giros de guión, porque yo creo que no son tan impredecibles, ¿sabes? No te voy a hacer muchos spoilers, pero a mí no, desde luego no me parecen tan impredecibles. Pero sí, sí me gusta. Sí, a mí Martín sí que me parece que vale la pena. Que sí, que mete mucha paja, que es muy rollista, porque al final son muchísimos libros y muchísimos miles de páginas, pero me gusta. O sea, me parece que funciona como lo hace él. ¿Por qué es importante leer? Otra pregunta complicada que me haces. Yo no creo que sea importante leer. O sea, no es que sea importante, o sea, uno tiene que leer si le gusta leer, ¿sabes? Pero importante, pues no. ¿Importante para qué, no? Deberíamos preguntarnos. ¿Por qué es importante leer? Pues no sé. Hay gente para la que no es importante y está tan feliz, ¿sabes? Es decir, no sé, para mí lo es, ¿eh? Yo no podría vivir sin los libros, pero hay gente, pues que muchísima gente, no sé si eso es bueno o es malo, que vive completamente al margen de eso. Ya no digamos de la literatura, sino de libros en general. Para mí es importante porque me ayuda a vivir, así de claro, o sea, es fundamental para que yo pueda vivir, me acompañaron en mi crecimiento, en mi desarrollo como persona. Y hay algunos de ellos que son parte de mí, pues íntimamente, como puede ser el Silmarillion y algún otro más de los que te he contado. Pero no es que sea importante leer. O sea, puede ser importante para algunas personas, para otras no. Si eso es bueno o malo, pues no lo sé, la verdad. O sea, ¿Qué es para ti un buen libro? no sé muy bien cómo decirte, porque un buen libro es un libro que me guste, pues no lo sé. Y por buen libro entendemos un libro que me guste, pues yo creo que tiene que ser un compendio de un montón de cosas. ¿Sabes? Cada una de ellas en su proporción, dependiendo también mucho del estilo, de la época, del género. Una parte de estilo, una parte de, hablando de narrativa, por supuesto, una parte de trama, una parte de desarrollo de personajes, y centrándonos exclusivamente en la fantasía, pues no necesariamente, o sea, hablando en general, ¿no? Puede parecerme atractivo la parte de desarrollo de mundo, de desarrollo de ideas, cuando se trata de fantasía, pero no suele ser. Yo creo que para mí lo más importante es el estilo y los personajes en un libro. O sea, no tanto la trama, no es que no me importe la trama, ¿no? Pero es como algo más secundario para mí. No tiene tanta importancia el estilo, los personajes y sobre todo que trates de temas que me gustan también. Temas para los que yo digo, bueno, estos son temas que a mí me gusta leer o me gusta reflexionar sobre ellos. Yo creo que si tiene esos tres elementos, más o menos, para mí sería un buen libro. Pero vamos, que, insisto, buen libro en el sentido de que me guste a mí, ¿no? O sea, que buen libro, pues no sé, yo no sé si puede ser tan objetivo. Yo creo que nadie puede ser tan objetivo, ¿no? No, de Al hecho la final no te gusta, pregunta, no te gusta. sí, no, de hecho la pregunta es justamente para ti, subjetivamente para Sí, ti, qué es lo que te llena de un libro. sí, sí, yo creo que es eso, ¿no? O sea, es decir, que los temas sean atractivos para mí, los personajes también lo sean,
y que la forma en la que está contado el libro, estructurado, el ritmo y el estilo me gusten. Si esas tres cosas se dan, yo creo que más o menos me va a gustar, ¿sabes? No, lo otro pues, tendrá una importancia, no digo que no, pero ya lo veo un poco como más de lejos, ¿no? Es como, bueno, ¿vale? No me importa tanto. ¿Cuáles son tus autores favoritos? Bueno, los clásicos, todos. O sea, los clásicos españoles del siglo de oro, por ejemplo, tanto la narrativa como el teatro, me los he leído pues 10.000 veces. O sea, están entre mis libros favoritos. Eh, Algunos autores de bestsellers me gustan bastante. Eh, por ejemplo, Juan Eslava Galán, me gusta mucho. Una parte de la producción de Arturo Pérez Reverte, solo una parte, también me gusta. ¿Cuál parte sería esa? Yo creo que hasta hace unos 10, 12 años, yo creo que la producción literaria que él tenía estaba bastante bien, me atraía mucho. Quizá yo creo que para mi gusto pues marcó techo con La Reina del Sur ya hace casi 20 años, ¿no? Libro que además, como sabes, trata de México, entre otras cosas, ¿no? Pero yo creo que a partir de ahí, pues con alguna excepción, creo que ya no, para mí ya no tiene interés la narrativa de Arturo de Reverte. Pues no me llama la atención, ¿no? Entre los españoles, luego por supuesto cosas de Humberto Eco, que me encantan, Baudolino, El nombre de la rosa, Cementerio de Praga, etcétera, etcétera. Yo te digo que a mí la parte de los bestsellers no me desagrada en absoluto. Lo que pasa que, claro, es raro que haya un autor de bestsellers que me guste, o sea, no tengo término medio, ¿no? O me gusta mucho, es como, no lo soporto, ¿sabes? Por decirte alguno más. Y por supuesto toda la narrativa del siglo XIX, todos los libros que leía uno, pues no sé, cuando era más joven, ¿no? Stevenson, Dickens, Scott, francés menos, o sea, Flaubert, que es una cosa más seria, o Balzac, o cosas de esas, quizá menos. Tú más sí. Pero los otros no, sobre todo Flaubert. A Flaubert no lo soporto. Y Balzac depende. Algunas cosas sí y otras cosas no. Dado la temática de tus libros, te iba a preguntar específicamente, y qué bueno que lo sacaste a Reverte con A la Triste. Sí. A la Triste siempre me gustó mucho. Yo creo que esa forma que él hace de resucitar un poco los novelas de capa y espada del siglo XIX y tal, lo que hacía Paul Féval y los folletinistas del siglo XIX, fue una gran idea. Además lo enmarca en lo que es la historia de España en el siglo XVII y intenta rescatar un poco ese estilo de la época, sin exagerarlo mucho. A mí me gustan bastante las novelas de A la Triste, algunas más, otras menos. Ahora parece que vamos a tener otra, que ya se están acabando. También creo que algunas son completamente imprescindibles, o sea, es decir, yo creo que son bastante irregulares. La última, por ejemplo, me parece absolutamente imprescindible, o sea, es decir, creo que era la que transcurría en Venecia, ¿no? Sí. Sí, la del Puente de los Asesinos, creo que se llamaba, algo así, o bueno, no me acuerdo muy bien. La última me parece completamente prescindible, la antepenúltima, que es la de Corsarios de Levante, por el tema que, bueno, habla de piratería, corsarios y tal, y eso a mí pues como que me toca mucho, ¿sabes? La fibra sensible, porque para mí todo lo que sea de piratas, o sea, todo, si hay piratas ya es lo máximo, ¿sabes? O sea, para mí todas las novelas de piratas del siglo XIX, Emilio Salgari y todo eso, bueno, eso es que me emociona mucho, ¿no? Es un componente fundamental de mi propio elenco fantástico y de mi imaginería, ¿no? Yo creo que están bien, son irregulares, vamos a ver cómo sigue el tema, como ahora en septiembre, pero bueno, insisto, con altibajos también. Y te iba a mencionar, sé que no eres muy de novela gráfica, pero hace un par de años sacó este artista, Milo Manara, una versión del Nombre de la Rosa. No me suena. No, es que te digo que yo el tema de novela gráfica y cómics te veo de toda la vida, ya sabes, sí, pero claro, no son cosas un poco como más infantiles, ya sabes, ¿no? Pues Mortadelo y Filemón, Asterix, Tintín, todo eso cómic clásico, ¿no? Pero del otro, pues la verdad que no,
No he leído alguna cosa por ahí suelta, pero no me llama mucho la atención el cómic, la novela gráfica. Bueno, y ese que tú comentas, ni siquiera sabía que existía. Ah, ok. No, pues si te llega a interesar, si la ves en alguna tienda y la quieres ojear, a ver qué te parece. Porque Vale. yo compré, va en dos partes, todavía no sacan la segunda parte. La primera está muy fiel. El cambio que hizo, que fue muy interesante, pues bueno, tiene uno, al menos yo tengo mucho en la cabeza la representación estoy viendo su cara y se me fue el nombre, de Sean Connery. Y él, al que usó para Guillermo de Baskerville, fue el modelo de Marlon Brando. Entonces fue curioso. Ah, pues mira, no tenía ni idea. Esto no lo trato mucho, ya te digo que no es una cosa así que me llame demasiado la atención. La que sí que sabe mucho de esas cosas es mi pareja, es mi mujer. Yo no lo trato tanto. Claro. De hecho, no recuerdo si hablé del nombre de la rosa con ella. O sea, ella sí, ella novela, todo lo que es novela gráfica y manga y cómic europeo y americano menos. En su caso es más europeo y anime, Ujú. ¿sabes? Pero yo, lo muy, muy, muy básico, como ves. O sea, Tintín, Asterix. ¿Por qué quisiste ser escritor? ¿Por qué escribes? ¿Cuándo empezaste a escribir? Pues, hombre, escritor, no sé si soy escritor. Desde luego escribo libros y lo saco, ¿no? Pero si eso significa ser escritor, pues bueno, sí, soy escritor. No sé, para mí es una cuestión, es un impulso, ¿no? Me impulsa, o sea, yo tengo un especie de impulso interior que me obliga a estar creando, inventándome cosas. Siempre fue así, o sea, desde mi infancia. Entonces, pues he hecho en otros ámbitos, digamos, artísticos mis pinitos, como en la música, por ejemplo. Eh, y de un momento determinado de mi vida, pues aparqué esa parte y dije, bueno, ahora lo que me apetece más es escribir, ¿sabes? Toda la vida he estado rodeado de libros, leyendo libros, a veces incluso escribiéndolos, pero no publicándolos, ¿no? Yo había escrito un par de novelas ya, completas, una hace ya 15 años o más incluso, y otra por la época, más o menos durante la época de la pandemia, para aprovechar el tiempo. Pero nunca me decidí a sacarlas, yo creo que no estaban todavía a la altura, no iban a funcionar, digamos, como para una tercera persona, ¿no? Para un lector que no, que no estuviese dentro del rollo. Entonces, bueno, me decidí a hacerlo, tenía muchísimas ideas y muchísimas cosas empezadas y dije, bueno, pues ahora quiero dedicar, digamos, ese impulso creativo a escribir esto, a escribir novela y particularmente fantasía, ¿no? Eh, pero es más que nada, es como un impulso, una tendencia, una especie de fuerza que me obliga pues a crear, a escribir, a inventarme cosas y pues de alguna forma. O sea, no hay ninguna otra razón realmente. ¿Por qué es importante escribir? No sé decirte, no te sé contestar a esa pregunta, que por qué es importante escribir. Para mí es como una necesidad. Es como si yo tuviese que sacar todas las cosas que tengo en la cabeza, todas las cosas que tengo dentro, porque si no es como me fueran a afectar, ¿no? Como si fuera a acabar enfermo o algo así. Entonces las tengo que sacar y más o menos consigo sacar pues, tiempo de mi vida profesional, familiar y demás para plasmarlas. Yo creo que si no lo hiciera, nada, o sea, tendría que hacerlo igual. O sea, es decir, no se da no barajo la opción de no hacerlo. Ya te digo, siempre hay ese impulso que me lleva, solo que porque a mí, o sea, es que me cueste en el sentido de decir, uy, la hoja en blanco y este tipo de cosas que les ocurren a otras personas, ¿no? A mí no me cuesta en absoluto. Entonces, fluye todo con mucha naturalidad y yo creo que si no lo hiciera, pues sería muy infeliz, ¿sabes? Tiene una parte terapéutica, si lo quieres. Eh, Me sirve de consuelo, me anima muchas veces, sobre todo cuando lo tienes terminado, ¿no? Cuando ves el conjunto, ¿no? O sea, hay veces que estás a punto de terminar, en mi caso que escribo novela, y te falta solo un capítulo y te sigues sintiendo tan incompleto como
como cuando estabas empezando. Es una cosa curiosa, a mí por lo menos me pasa, ¿no? Da igual que falten 6, 7, 8, 9, 10 páginas, o sea, hasta que no está completa no te sientas verdaderamente bien. Es como que has concluido, has finalizado el mensaje, ¿no? O sea, toda esta obra o llámala como quieras, que vas a hacer. Yo creo que es eso, hay una parte terapéutica, ese impulso para mí es muy difícil de resistir y creo que si no lo hiciera, pues sería pues, muy infeliz. ¿Qué género o géneros escribes? Como finalizar, lo que te comentaba ahora, ¿no? Un poco de finalizar. A ver, he escrito un poco de todo. Cuando era más joven escribía poesía, he escrito relato, sobre todo relatos cortos, terror, o cosas sobrenatural. Pero de alguna forma siempre lo que más me atrajo es la novela. Una narrativa amplia, ¿no? Una novela propiamente dicha. La poesía, pues sí no me gustó mucho, todavía leo de vez en cuando, pero la poesía para mí tiene más encanto desde lo musical, que no solo desde el lenguaje. O sea, me preocupa más a veces la música en la poesía que en la música, digamos, con sonidos e instrumentos musicales, ¿sabes? Entonces esa parte pues la veo un poco, por eso a mí pues generalmente el verso libre pues no me gusta, o sea, con algunas honrosas excepciones, muy honrosas excepciones, pero el verso libre no me gusta. Y el relato pues sí me gusta, pero me gusta más escribirlo que leerlo. O sea, el relato sí que es un género que lo disfruto más escribiéndolo, porque leyéndolo no, bueno, salvo las típicas cosas, ¿no? Pues, no sé, Borges o digamos, los grandes hitos a la hora de la historia del relato, pues muy bien. Pero quitando eso, no soy un lector de relatos. Tengo muy poco por aquí, ¿eh? Y tengo libros a mansalva por aquí por casa, ¿no? Algunos en montañas, que ya no sé ni dónde ponerlos, pero relato vas a encontrar muy poco. O sea, sobre todo es eso, novela e historia. Poesía pueden encontrar alguna cosa, pero muy residualmente. ¿Cuáles son tus temas favoritos para escribir? Yo creo que un tema que aparece más o menos siempre en todas las novelas que yo he escrito, las publicadas y no las publicadas, y yo creo que siempre está ahí, ¿sabes? Es el poder y todo lo que hay alrededor del poder. Es decir, la relación del individuo con el poder, la relación del individuo con el entorno, con su familia, con su comunidad, con el Estado. ¿Cómo se organiza todo eso? ¿Para qué se organiza? ¿Y qué sentido tiene todo eso? En todas mis novelas, el poder es algo fundamental. O sea, casi todas estas novelas o estos relatos míos hablan de eso. El poder, el significado de las relaciones humanas, sobre todo de las profundas, ¿no? Tanto el amor como el odio, todas las emociones verdaderamente intensas, todas las pasiones, desde un punto de vista pues, objetivo, ¿no? Sin entrar a juzgar si el odio es necesariamente malo o el amor es necesariamente bueno, que de eso habría que ver, ¿no? Que de eso habría mucho que hablar, ¿no? Esos dos temas absolutamente siempre están presentes. Y después el valor. Creo que el valor es la única virtud. O sea, no hay otra. Todas las demás emanan del valor. Entonces, para mí, pues reflexionar, escribir sobre el valor y pensar cómo influye, pues, o cómo ha influido, pues, a través de la historia o en las propias ramas que yo voy introduciendo, ¿no? que voy relatando, para mí es muy importante, ¿no? Cosas más importantes para mí, como por ejemplo el respeto a la palabra dada, la transparencia o el honor, pero no como si fuera un principio, un ideal muy elevado, sino que cada cual creo que puede tener su concepto de lo que es honor, incluso siendo un auténtico hijo de puta. Todos esos temas, excepto algunos, casi siempre están presentes en mis relatos y en mis historias. O sea, son muy importantes para mí. Especialmente el poder, pero bueno, los otros también tienen una gran relevancia. ¿Cuáles otros temas quisieras abordar? Bueno, estos que te digo son un poco los más icónicos, ¿no? Pero hay muchos otros temas que
que me interesan. La muerte es otro tema que es muy importante para mí, tanto en lo personal como en lo artístico. Todos mis relatos también en mayor medida son reflexiones acerca de la muerte, o de lo que podría ocurrir después de ella, si es que ocurre algo. Eso también es muy importante para mí. El amor no tanto, fíjate, no es una cosa que no es que no lo tenga presente, pero no tanto. Y después el sentido de la aventura y de la maravilla también es muy importante para mí. Por eso te decía antes que para mí el icono fundamental de la novela clásica de aventuras del pirata es un referente, o sea, eso es imbatible para mí, ¿no? O sea, esa imagen del individuo que vive aventuras solo ante el peligro, en guerra con el mundo, por sitios exóticos, que incluso descubre países o tierras desconocidas, ¿no? Toda esa imaginería, en plan, pues yo qué sé, los viajes de Gulliver, aunque tiene por supuesto un componente satírico, o sea, ya lo sabemos, ¿no? Pero todos esos libros de viajes, de aventuras, ¿no? La idea de hacer un viaje fabuloso también es muy importante para mí, ya que los viajes de Gulliver o los libros de Sandokan, de Emilio Salgari, son fundamentales para mí, son esenciales. Me los he leído no sé cuántas veces, ¿no? Entonces ese es otro tema que me gusta mucho, la idea del viaje fantástico, por así decirlo, ¿no? Incluso en los últimos libros de Gargantúa y Putauel, que hablan también de un viaje fantástico. Toda esa literatura, ¿no? de la edad moderna sobre todo, y de principios de la edad contemporánea sobre viajes y aventuras fabulosas, siempre dentro de lo que es un entorno que en principio es realista, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, si lo introduzco en un ambiente de fantasía, pues mucho mejor. ¿Y hacia ciencia ficción no has pensado ahorita? Pues bueno, no te has ido hacia allá. No, o sea, ahí yo ciencia ficción intenté meterme mucho de niño, ¿no? Pues ya sabes, eres niño y ves, yo qué sé, películas de ciencia ficción, ves la Guerra de las Galaxias, bueno, ya sabemos que es discutible que eso sea ciencia ficción, ¿vale? Pues, pero bueno, tú me entiendes, Star Trek o este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo pues intenté leer ciencia ficción cuando era más joven y no había manera. No probé con los grandes de la ciencia ficción, Arthur J. Clarke o Asimov, pero no hubo magia ahí. No, o sea, no. Luego ya cuando fui un poco más mayor leí Dune, todos los libros de Dune de Herbert, que son maravillosos. O sea, soy muy fan de Frank Herbert, muy fan. Y cada vez que alguien me plantea leer un libro de ciencia ficción digo lo mismo, pero es mejor que Dune. Pues está el nivel de Dune. Hombre, no, pues entonces, tío. O sea, es que no, para mí ya está todo dicho, ¿no? Es como. Lo intento, pero no. Nunca he sido capaz, no me engancha, no me llama, no. Podrá ser justamente porque Dune, a pesar de ser una fantasía, está muy aterrizada en la realidad. Sí. Para mí es lo fundamental de Dune, es la gran verosimilitud que tiene implícita. O sea, es decir, todo es verosímil. Todo lo que ocurre en Dune es completamente verosímil. No te están contando, aunque lo parece al principio, una historia de buenos y malos. Es otra cosa que la gente al principio parece que eso, ¿no? Pues que los buenos son los Atreides y los malos son los Harkonnen y tal. Pero luego vas leyendo más libros y ya no te queda tan claro de que los unos sean los buenos y los otros sean los malos. Todo eso me parece fundamental y además es una cuestión que yo también me preocupa mucho cuando escribo. Incluso aunque sea fantasía, o sea, la verosimilitud de lo que estoy contando. O sea, es decir, esto podría ocurrir, aunque estemos hablando en un mundo de fantasía, es razonable, es muy importante para mí. Y en el caso de Dune, pues como todos sabemos, pues, es un mundo que funciona tan perfectamente que tú lo lees y te lo crees. Es como, claro, es que tiene todo el sentido del mundo esto que estás contando. Creo que es por eso, por lo que me gusta tanto, ¿sabes? Yo creo que también, sí. Yo creo lo mismo que tú en ese sentido. Es eso lo que le da la auténtica magia a Dune, lo creíble, lo verosímil que es. ¿Qué te inspira a escribir? ¿Qué cosas específicas has usado o usas como inspiración?
La verdad es que yo creo que la inspiración, ese impulso del que hablábamos antes, ¿no? O sea, idea feliz, puede ocurrir en cualquier momento y no se fundamenta absolutamente en nada. O sea, es decir, la puedes tener o no, puedes tener un día mejor o otro, pero no creo que es algo que se pueda activar. No, o sea, no es como una especie de motor que tú tienes que alimentar para que de alguna forma eso pues arranque, etcétera, etcétera. Yo no creo que se pueda alimentar la inspiración. Lo que pasa es que, claro, yo me rodeo constantemente de cosas que son inspiradoras, pero de música sobre todo, de mis libros de historia, que al final es una gran inspiración. O sea, la historia para cualquiera que quiera escribir ficción, tanto sea fantasía como en el mundo real, ¿no? De mis juegos y videojuegos, porque también soy un gran fan de los juegos de mesa, los juegos de rol y los videojuegos, y de las cosas que yo veo en la vida real, porque para los temas que yo quiero tratar normalmente en mis libros, no necesito vivir rodeado de dragones, ¿sabes? O sea, los problemas que tiene la gente con el poder, los problemas que tiene la gente con sus pasiones, ¿sabes? Están en el día a día y vivimos rodeados de ellos. Por lo cual, insisto, yo no es que deliberadamente, pues ahora voy a hacer esto para inspirarme. No, yo creo que la inspiración puede surgir en cualquier momento, que puede surgir de cualquier cosa, y que ese impulso que definitivamente te dice, pues voy a escribir este libro o voy a sentarme a hacerlo, a veces es simplemente la chispa que lo prende, pero la chispa es lo que menos importancia tiene. Lo importante es todo ese conjunto que se ha acumulado ahí. No sabes muy bien por qué, en mi caso yo no lo sé, pero te decides a hacerlo. Es decir, yo por ejemplo me acuerdo que cuando escribí mi primera novela, fue leyendo una entrevista, creo que era de George R.R. Martin, ¿no? Que decía, pero vamos a ver, si ideas tiene todo el mundo, decía Martin, lo importante es ejecutarlas. O sea, es decir, ¿qué ideas? O sea, sí, bueno, ideas hay cientos de millones, pero si no la ejecutas, si no la desarrollas, si no la elaboras, y eso es pues sistemática y práctica y ensayo y error, pero inspiración, yo creo que no, ¿sabes? Un poco eso es caer en el misticismo, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los autores que te influenciaron para escribir? El primero, como te acabo de decir, George R.R. Martin. Por lo que te digo, ¿no? Por la entrevista que la estaba leyendo un día y él decía eso, ¿no? Es como, bueno, ideas. Todo el mundo tiene ideas. Es decir, pero hazlo. O sea, es decir, no se trata de que yo tengo una idea genial, pero como no quiero desarrollarla porque no, tío, desarrollala y ya vemos hasta dónde llegas, ¿no? Por eso digo que uno de los que más me influyó, no porque antes no leyera, yo era un ávido lector, ¿no? Pero como para decir, voy a ponerme a escribir de verdad, parece una tontería, pero Martin fue una de las principales influencias ya hace, pues, no 20 años, pero más o menos, ¿sabes? Más o menos, 20 años. Otros autores, hombre, sin duda Tolkien, ¿sabes? Tolkien en ese sentido, pues que más era, sobre todo por la historia que hay detrás de él, ¿no? Por la vida de Tolkien, por cómo era él, ¿no? Que al final era un señor muy serio, muy conservador, el último señor que tú dirías que se ponía a hacer movidas de dragones y elfos y, ¿sabes? Y sin embargo, míralo, ¿no? Esto que hacía, ¿no? Esto también, ¿no? Muchas de las cosas que aparecen en los libros de Tolkien yo quería hacerlas, ¿no? Eso sí que es cierto que me influyó mucho, ¿no? Que cuando estás leyendo un libro, sobre todo El Señor de los Anillos, ¿no? De repente la narración finaliza, o sea, digamos, se interrumpe y aparece una canción o un poema en Quenya. A mí todo eso era como que me fascinaba, ¿no? Y digo, hostia, esto es como lo máximo, ¿sabes? Algún día podría hacer yo algo parecido, ¿no? Esos dos, desde luego, mucho. Y luego quizá hay un autor, un libro, que probablemente conozcas, ¿no? Y es La historia interminable de Michael Ende. Yo creo que solo ese libro, porque de Ende no he leído nada más. Ya sé que está Momo y otros más por ahí, ¿no? Pero yo creo que ese libro también fue muy importante para mí a la hora de decir voy a escribir.
¿sabes? Solo ese libro en concreto, ¿no? Tanto la historia que cuenta como la forma en la que lo cuenta, los personajes y demás. Te diría esos tres entonces: George Martin, Tolkien y Michael Ende. ¿Has leído o utilizado libros, manuales u otros materiales sobre escritura? ¿Cuáles nos pudieras recomendar? No, o sea, es decir, estilo cursos de narrativa y este tipo de... No, a ver, en su momento tuve algunos, estuve mirando un poco algunos, ¿no? Que tenían amigos o compañeros, ¿no? O en internet, pero no les encontré mucho ni uso ni sentido realmente. No creo que se pueda aprender a escribir. Otra cosa es que tú, pues, cada vez lo hagas mejor, que cada vez tengas más recursos, que cada vez, pues sí, pues con la práctica, con el ensayo, con el error, que cada vez vayas centrándolo más. Pero yo no creo que se pueda, en plan, ahora pues voy a aprender a escribir. No. Lo que sí, desde luego, utilizo mucho son, ya te digo, diccionarios, libros de estilo, la Real Academia, eso muchísimo. O sea, yo no soy capaz de ponerme a escribir si no tengo al lado un diccionario. Bueno, hoy en día ya internet, ¿no? Lo tienes en internet, ¿no? Pero yo eso es que no soy capaz de hacerlo. Yo ponerme a escribir sin un diccionario cerca, o una guía de estilo, de ortografía, de puntuación, en la medida de lo posible también. Pero de los otros no. La verdad es que sé que hay muchos, ya te digo, pero me parece nada más, cuando me aproximé a ellos, no intenté mirarlos, extremadamente pretenciosos, y con muchos de ellos es que ni siquiera estaba de acuerdo, ¿sabes? O sea, yo me ponía a leerlo y el autor en cuestión empezaba a decirte unas historias y no estoy de acuerdo. De hecho, estoy radicalmente en contra de lo que está diciendo el tío este aquí, ¿no? Entonces es como, bueno, pues no sé, a lo mejor él es un gran escritor y súper famoso y guau, bla, 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 y a mí no me conoce nadie, pero eso es irrelevante porque mi opinión no cambia, ¿sabes? Entonces, pues no, o sea, lo otro sí, lo puramente técnico sí, ya os digo, manuales de estilo, diccionarios, ortografía, puntuación, eso es mucho. ¿Tienes un método para escribir? ¿Cuál es? Tengo un método para planificar lo que voy a escribir, eso sí. Para escribir no tanto, es un poco más caótico, ¿no? Ha habido periodos en los que sí que me podía guardar algunas horas al día, ¿no? Y otros no, por razones personales o familiares o laborales. Lo que sí tengo es mucho trabajo previo antes de ponerme a escribir una sola línea, ¿sabes? Es decir, yo necesito estructurar toda la historia, necesito estructurar toda la narrativa, necesito estructurar todos los episodios, todos los personajes. Tengo que resumir todos los episodios, tengo que escribir y ordenar ideas a diferentes niveles para poder ponerme a escribir la primera línea del libro. Reconozco que eso sí que lo hago mucho. Es decir, yo igual puedo tardar meses cuando tengo la idea de escribir un libro, no puedo tardar meses en ponerme a hacerlo. Y no es la primera vez que tardo más en planificarlo que en leerlo, que en escribirlo, ¿sabes? Yo no tengo, digamos, o sea, no soy como esos autores que se sientan y van escribiendo y lo que salga, ¿ves? Yo no digo que no lo haya hecho a veces o que no pudiera hacerlo, pero no me siento cómodo así, ¿sabes? Entonces sí que lo que hago es eso, planifico mucho, tengo muchos libros, hojas de planos y de flujos de narrativos y de esto y de lo otro y aquí y por allá. Eso lo hago muchísimo. Y luego simplemente es ponerme a escribir y escribir. Pero como esa estructura ya está en mi cabeza, o sea, es decir, ya tengo en mi cabeza lo que es el esquema, digamos, como el boceto de todo eso, se trata solo de ir rellenando, ¿no? Como si estuvieras coloreando un dibujo. Por lo cual, pues, no tengo nunca esto ¿sabes?, de la página en blanco o este tipo de cosas. A mí eso no me pasa, o sea, porque cuando me siento ya está todo estructurado. Otra cosa es que, bueno, que eso a veces pasa, que te pones a escribir y hay un margen para la experimentación. ¿Sabes? No es simplemente que vas todo exactamente como tú habías planeado y todo tiene que ser milimétrico y cuadrado. No, siempre te queda un poco de margen para, pues, experimentar. ¿Y si hiciéramos esto? ¿Y si cambiamos esto? ¿Y si metemos aquí esta cosa? ¿No? Eso sí.
Y fíjate, y aún así, digamos lo que es el armazón básico, los cimientos de todo, lo básico, lo esencial, yo nunca lo he cambiado cuando he escrito, ¿sabes? Sí he hecho cambios de relevancia a un nivel un poco más secundario, que son relevantes para mí y para el lector luego, pero lo esencial no. ¿Escuchas música al escribir? ¿De qué tipo? Bueno, para mí la música como es una cosa fundamental y esencial en mi vida, como los libros, y la escucho a todas horas. Entonces, fíjate, cuando estoy escribiendo no suelo, pero si no estoy escribiendo o no estoy, yo qué sé, pues con un videojuego, o un libro, el 90% de las posibilidades es que esté escuchando música. Entonces, la verdad es que yo soy muy melómano, soy un poco obsesivo con la música, siempre lo fui. Para mí la música es lo más importante que existe, por lo menos de todas las expresiones artísticas, de todas las ramas artísticas, es con diferencia la más importante, infinitamente más importante que la literatura, ya lo digo, ¿vale? Pero sí, estoy constantemente escuchando. Yo creo que menos hip hop y jazz me puedes encontrar escuchando absolutamente de todo. No le hago ascos a nada. Hombre, a ver, siempre tiene un poco más preferencia el rock y el metal, claro, que para mí son esenciales también en mi vida, pero no solo es rock y metal. También hay mucha música clásica, hay ópera, hay música electrónica, hay música new age, música folk, incluso pop. No hay ningún problema por escuchar pop. No soy un talibán de las guitarras eléctricas, para que te hagas una idea. Pero menos eso, menos el rap y el hip hop, que eso a mí no me llama mucho, el jazz tampoco, de todo lo demás a todas las horas del día. Okay. Y entrando justamente a ello, tú eras el letrista en tus bandas. Sí, y también el compositor. ¿Hay diferencia en tu proceso de escribir, digo, narrativa, ficción, a cómo te enfocas en hacerlo para las letras, pues incluso también para la música? Pues bueno, no, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que para mí, hablando en términos generales, no existe una diferencia tan clara y tan marcada entre música, literatura, videojuegos o juegos de rol o lo que sea, ¿sabes? Para mí son cosas que están tan íntimamente relacionadas en mi cabeza que no dices simplemente, pues no, es que pues por un lado es la música, es una cosa diferente, y lo demás, lo que no tiene que ver con la literatura, pues no es estrictamente literatura. Yo creo que son cosas que son lo mismo, pero con otros medios. Entonces, una línea clara que separe la literatura de la música, para mí no la hay. Es un poco lo que te decía antes, ¿no? Cuando hablábamos de Tolkien, ¿no? Y de repente la narración se detiene y aparece una canción. Pero eso forma parte de la narración, ¿no? No es algo completamente independiente. Y de hecho, pues yo cuando leí El Señor de los Anillos, lo que más lamentaba era no poder escuchar esas canciones. Porque era como, bueno, esto está muy bien, John, tío, pero ¿y la música? ¿Sabes? Entonces no creo que haya tanta diferencia. Muchas de mis canciones han acabado terminando por ser mis relatos o novelas o libros. En mis novelas hay canciones, con la diferencia de que yo sí las grabo y yo sí que las escribo, las hago de verdad, no como el maestro Tolkien. Entonces, claro, yo no veo tanta diferencia. No son exactamente lo mismo, pero con otros medios. Son formas distintas de expresión, pero diferentes no. Yo no hago esa distinción, ¿sabes? Y sí, por supuesto, yo escribía las letras cuando estaba en mis grupos. Cuando los retome, pues ya imagino que seguiré haciéndolo, ¿no? Entonces, pues no tengo tampoco
O sea, algo muy diferente. Quizá es más espontáneo lo de las letras, requiere menos preparación. No sé si es por inspiración, que hay a veces en que se escribe todo muy rápido y es fantástico, ¿no? No sé si es por inspiración. Es más espontáneo lo de las letras, requiere menos planificación, pero no hay tanta diferencia por todo lo demás. ¿Algunas referencias musicales que nos pudieras compartir? ¿En relación a la literatura o mía simplemente? De las que te gustan a ti. Yo sobre todo escucho rock y heavy metal. Metal en términos generales, no el heavy metal clásico solo de los 80, ¿no? No solo la New Wave of British Heavy Metal. Para mí, a mí me gusta más el metal europeo y el metal sinfónico. O sea, de Halloween para adelante, para mí todo eso es bien, ¿no? Es fabuloso. Pero también me gustan los clásicos de los 70 y los 80. Poco del metal en español y del rock en español, la verdad. En ese sentido, poco. Hay muchas bandas europeas, sobre todo alemanas, finlandesas, inglesas o suecas que me gustan. Yo fui muy fan de Nightwish, por ejemplo. Creo que es una banda en franca decadencia desde hace ya muchísimos años, a pesar de contar con una cantante fabulosa. Pero me parece que están en franca decadencia, por no decir caída libre, ¿no? Soy muy fan de Therion, soy muy fan de Blind Guardian. Bueno, de hecho, vamos a ver, yo estoy casado con mi mujer por Blind Guardian. O sea, esto se lo contamos a la gente y no se lo cree, ¿sabes? O sea, yo sin Blind Guardian no estaría casado con mi mujer. Por decirte unos tres, ¿no? Bueno, y en España ya conoces, pues, Warcry, Sauron y este tipo de bandas. Aunque ya te digo que en España no me gusta tanto el metal o el rock en español. El rock sí, yo también soy muy fan de Los del Silencio, por ejemplo. No sé, pero ya te digo, aunque pueda parecer que solo escucho este tipo de música, no es cierto, ¿eh? También soy fan de Rafael Acarrá, que no tiene nada que ver, pero lo soy también. O sea, muy ecléctico, vaya, no penséis que solo estoy con el subwoofer a tope y atronando a los vecinos, aunque también, cuando puedo también lo hago. Como debe ser. ¿Nos puedes hablar de tus libros o publicaciones? Yo actualmente tengo publicados, como te decía antes, escrito, tengo mucho más que publicado. Yo tengo publicadas ahora 2 novelas, que había publicado ya anteriormente, la primera en Amazon, autopublicada, y la segunda parte, que la he sacado recientemente. Son las 2 primeras partes de una trilogía de fantasía. Y aparte tengo publicado también un libro, pero que no tiene nada que ver con la novela porque es un juego de rol, ¿vale? Que ya tiene también mucha historia detrás, y que sacamos también este año, un poco antes de sacar el segundo libro, la segunda parte de la trilogía. Y pues queremos ampliarla pues para el año que viene de alguna forma, o más tardar para el 2027. Mis novelas, como te digo, son novelas de fantasía, digamos enmarcadas en un trasunto de la Europa central del siglo XVI, del Renacimiento. Para que os hagáis una idea, ¿no? El mundo de fantasía en el que tiene lugar, pues imaginaos la Europa central en ese pues, el siglo XVI, mediados del siglo XVI, lo que ahora es la República Checa, Polonia, el este de Alemania, etcétera, etcétera. Son novelas narradas en primera persona que hablan de una serie de conflictos geopolíticos contados desde el punto de vista de un personaje, que es el que lo cuenta, ¿no? La narración es siempre en primera persona, ¿no? Los protagonistas del libro son nobles en su mundo, o prácticamente nobles. Está muy alejado de lo que son las corrientes más de moda en la fantasía actual, extremadamente alejado, o sea, no tiene nada de Grimdark, o sea, es decir, no es que no haya acción o no haya sangre, pero no tiene nada de Grimdark, o sea, nada Martin, nada Abercrombie, aunque soy bastante fan de Abercrombie, de Joe Abercrombie. Y yo creo que son libros un poco a contracorriente de todo. O sea, es decir, los autores que están... Yo siempre me preguntan, ¿no? Los amigos u otros lectores de fantasía, ¿no?
Pero a mí me va a gustar. Y yo siempre les devuelvo la pregunta, pues dime qué cosas lees y yo te diré si te pueden gustar o no, ¿no? Yo creo que son libros, además, cuyas primeras ideas ya provienen de hace muchísimos años, que solo ahora por fin, como te digo, ahora que he hecho un poco el parón en lo que es el mundo de la música, me he decidido a escribirlos. Intentaremos ponerles fin para el año que viene. No va a ser posible, vamos a ver si para el 2027. Y estoy muy satisfecho y muy orgulloso de haberlos sacado, porque son libros que me importan. O sea, es decir, la historia que estoy contando me importa, los personajes que están en el libro me importan, los mensajes que yo quiero transmitir me importan sobremanera, ¿sabes? Creo que es por eso por lo que me decidí a sacarlos, ¿sabes? A publicarlos, porque me importan las cosas de las que estoy hablando, cómo lo estoy diciendo y por qué lo estoy diciendo, ¿no? Los otros no, es que no me importaran, ¿no? Pero mi vinculación con esta trilogía es muy superior a la que había con los otros. Un poco que, ya insisto, contracorriente, que no vais a encontrar las personas que lo leen nada muy... No es que esté muy en la onda, digamos, de lo que está de moda ahora, por ejemplo, el romantasy, ¿no? Nada romantasy. O sea, los protagonistas son cuarentones. Olvídate. O sea, no son chicos de 17 años que hacen grandes hazañas, ¿sabes? Y se enamoran entre ellos. Y en cuanto al juego de rol, pues bueno, es un juego de rol indie, como le llaman ahora, narrativo, que se llama So Below, y que hemos sacado también a través de la misma editorial, la editorial que hemos montado entre mi pareja y yo. Este tuvo, digamos, una andadura muy, muy compleja, ¿no? Es decir, intentamos hacer un crowdfunding hace muchos años para sacarlo, no lo sacamos, nos planteamos sacarlo nosotros, entre mi mujer, yo y el resto de artistas, ¿no? Mi mujer, el resto de artistas y yo. Cuando íbamos a sacarlo, una editorial nos compró los derechos y parece que todo iba muy bien. Y cuando ya estaba todo, como dice, en la recámara a punto de salir, llegó la pandemia y todo se estropeó. La editorial no pudo sacarlo, tuvimos que recuperar los derechos, en fin, fue un lío, ¿no? Pero bueno, teníamos ahora un pequeño paréntesis, una ventana de oportunidad, decidimos sacarlo y la verdad es que está muy bien. Estamos muy contentos de la acogida que está teniendo. El libro es un juego de rol bastante sandbox, pensado para vivir aventuras un poco surrealistas y más surrealistas que mágicas, ¿no? Un poco en ese límite entre lo que es real y lo que es absolutamente irreal y lo que es absolutamente cotidiano. Vamos a ver si seguimos expandiendo un poco el mundo del juego y si terminamos la trilogía, y a partir de ahí pues ya no sabría decirte, ¿no? Ya te estaríamos hablando de qué estaría haciendo yo en el 2028, imagínate, pues no lo sé, o sea, el 2029, no tengo ni idea. Eso es un poco el resumen. Muy bien. Te iba a preguntar, tus novelas, por lo que mencionabas de Europa Central, ¿no tienes alguna influencia? Yo no los he leído, solamente vi una parte de la serie de Witcher. Me gusta mucho Sapkowski como escritor. Creo que las dos primeras novelas de Geralt de Rivia, las que son colecciones de relatos muy largos, casi noveletas, son absolutamente maravillosas. Yo creo que luego, la verdad, deja mucho que desear, o sea, en mi opinión. Yo creo que las dos primeras son imprescindibles. Luego ya empieza a contarte una historia que si la profecía de no sé qué, de los elfos, de no sé cuánto, de no sé qué más. O sea, es decir, la historia se alarga innecesariamente, no tiene nada de excesivo sentido. El final sigo sin verle sentido por mucho que todo el mundo me diga, es que no lo has entendido. Bueno, pues no lo he entendido, no le veo sentido ninguno al final, ¿no? Creo que los dos últimos libros, además, es que no tienen realmente ningún contenido. Prosigue la trama sin ningún tipo de interés, hasta el punto en que Geralt no es relevante en la trama. Geralt, o sea, la única que hace cosas de importancia en los últimos 2 o 3 libros es Yennefer y Ciri. Geralt como si no estuviera, ¿no? Como decimos los aficionados a los videojuegos, andaba por ahí haciendo side quest, ¿sabes? Un NPC.
Sí, ese es un fucking NPC. En las últimas 2 o 3 novelas Geralt es como, pero bueno, no está haciendo nada, o sea, que no pinta nada en la narración. Eh, no diría que es una influencia, pero es posible que las personas que lean la novela, pues sí que les venga un poco a la cabeza eh, Geralt de Rivia, ¿sabes? Las novelas de Geralt de Rivia. Aunque bueno, aquí pues sí que hay pistolas, por ejemplo, hay arcabuces, ¿cómo es esto? Imagínate la Europa del Renacimiento, ¿no? De mediados del siglo XVI. Sé que tiene otras novelas muy interesantes, ambientadas durante la época de las revueltas husitas, que me han recomendado unos amigos. Tengo que leérmelas, pero no las he leído. De hecho, pues solo he leído la saga de The Witcher. Es posible, pero no diría que es una influencia. Muy bien. Y respecto a Sobilow, me dejaste pensando con la parte surrealista. Me referiste a Twin Peaks. Sí, por supuesto. El cine de Ridley Scott o de Ridley Scott del David recientemente fallecido David Lynch, la narrativa, las novelas de Clive Barker menos, pero Pavel Hostop o lo diré, Neil Gaiman, su famoso The Sandman, ¿no? De lo poco que he leído de novela gráfica, y muchas cosas más. O sea, todo lo que sea bizarro, extraño y sorprendente tiene completamente cabida en el juego, ¿no? Se trata de buscar cosas y experiencias y relatos completamente impredecibles, que los jugadores no sepan muy bien lo que se van a encontrar. Y pues recrear eso que te contaba antes, de esa sensación como de maravilla, de descubrimiento, de no sé muy bien lo que está pasando, ¿no? Yo pongo muchas veces de ejemplo cuando me preguntan por el Sobilow, sobre todo en entornos un poco más literarios, la narración de Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe, que es uno de sus libros más extraños, ¿no? Y una de las novelas más extrañas que se escribieron, por lo menos en su momento, ¿no? Es un libro en el que ocurren un montón de cosas rarísimas para las que no se da ninguna explicación y termina en media res, justo en lo más interesante. ¿Sabes? Es decir, es como un caos absoluto. O sea, es decir, ¿esto qué es? ¿Sabes? Pues es un ejemplo. Yo creo que ahí sí que me considero que me influyen mucho ese tipo de relatos, ¿no? Tan deslavazados, tan inconexos, ¿no? Como si tuvieras que reformar tú el rompecabezas. ¿Cómo fue el proceso de escribirlo y prepararlo para publicación? ¿Qué piensas de la autopublicación? Bueno, como evidentemente yo no quería tomarme el tiempo de contactar con editoriales, ¿no? Porque es casi como un trabajo adicional, además de la novela, porque es como... y encima, pues la mayor parte de las editoriales no te van a contestar, y bueno, yo tenía el libro y me decidí a publicarlo en Amazon, ya te digo, el primero. Pues el proceso fue básicamente corregir. Tardo mucho más en corregir que en escribir, normalmente. No sé si eso es bueno o malo, pero a mí por lo menos me pasa. Siempre estoy corrigiendo, nunca nada está bien para mi gusto. Mi mujer dice que soy un perfeccionista miserable y que estoy loco. Pero me cuesta mucho decidir y decir, vale, ya está, ¿sabes? O sea, ya está bien, o sea, es decir, lo tengo, ¿no? Para el primer libro conté además con el apoyo de profesionales, en plan correctores de textos, lectores y demás, pero no me aportaron tanto como yo pensaba, la verdad. Yo creo que no fue una experiencia positiva. No, en su mayor parte, no digo que toda, pero en su mayor parte no me dio la sensación de que me aportaran mucho valor. Así que para este segundo, extendí de todo eso, trabajé mucho más corrigiendo. Aún así, pues siempre habrá ratas, asumámoslo, el ser humano es falible. Pero sí conté con lectores externos, lectores cero, algunos profesionales, porque creo que es muy positivo que alguien que no tiene ninguna relación contigo y que no tiene ninguna necesidad de halagarte, lo lea.
Es decir, las personas que te conocen de una forma u otra siempre van a estar mediatizadas. O sea, es decir, es inútil pretender que no les importa, ¿sabes? No, pues es que da igual, porque al final, si son tus amigos, tus conocidos, tus familiares, pues van a tener tendencias pues, más positivas o más indulgentes de lo que tendría un lector profesional o personas que están en el mundo editorial, ¿no? Acostumbradas a leer lectores de alguna editorial o lectores profesionales. Yo creo que eso es muy útil. Yo se lo recomendaría prácticamente a todo el mundo. El resto de lo que decíamos, pues corrección, ortotipografía, estilo y demás, no es que esté mal, pero ya digo, mi experiencia no fue buena. No fue buena, entonces como no me aportó prácticamente nada, pues yo no puedo decir que eso hay que hacerlo, ¿no? Porque por lo menos, insisto, la mi experiencia fue mala. La otra sí. Intenta dar el libro al... O sea, yo creo que si tuviera que darles un consejo es eso, ¿no? Que lean tu libro personas que no tienen nada que ver contigo. Aunque sean profesionales, aunque te cueste un poco de dinero, si es necesario, ¿sabes? Porque es que si no, estás muy cerrado. Estás muy cerrado, muy encerrado, ¿sabes? En tu propio trabajo y eso no es bueno, ¿no? Y por supuesto tienes que estar 100% dispuesto a escuchar lo que te tienen que decir. Que a veces será positivo, a veces será negativo o muy positivo. Y porque esto también es importante, yo creo que tampoco tienes que dejarte mediatizar por la opinión de ese tercero. Creo que debes recibir ese feedback. Creo que debes razonablemente ser honesto contigo mismo y decir, vale, en esto tienes razón, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero cambiar algo que tú sientes que está bien solo porque te lo dice un tercero, pues hombre, eso ya me parece más complicado. Yo me lo pensaría mucho. Pero sin duda te va a dar muchísimas ideas o te va a aportar muchísimas cosas y a ti se te escapaban. A mí me ocurrió tanto en la primera como en la segunda novela. Que no fueron cosas esenciales a mi modo de ver. Yo creo que no, pero sigo pensando que aportaron mucho. ¿Sabes? Y a partir de ahí, pues no una portada, pues las portadas ya sabéis que hoy en día, pues lamentablemente, pues ya se hacen casi automáticas, ¿sabes? Y a mí no me gusta la IA, nunca la utilizo, ni para las portadas, ni para el suelo, ni para nada, nunca utilizo IA. Pero bueno, que está ahí esa posibilidad, ¿no? De hacer una portada prácticamente con cualquier cosa, la podéis hacer vosotros mismos, también depende mucho de lo que aspiréis. Pero eso, insisto, es la parte menos importante. Corregir mucho, escuchar a los demás, no estar completamente encerrado en ti mismo cuando recabes ese feedback, pero tampoco considerar que el otro tiene razón porque lo está leyendo desde fuera. ¿Vale? O sea, no cometer que lo que yo creo que es un error, que pues voy a hacer todo lo que me ha dicho. No. Siéntate, reflexiona y separa aquellas partes que tú honestamente crees que son para bien, de las que destruirían de alguna forma el libro que tú quieres hacer. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales o forma de contacto? Bueno, yo es que no tengo muchas redes sociales, la verdad. No, a ver, tengo mi Instagram, que es @vsilvaescritor, pero honestamente digo que no, muy rara vez subo nada, ¿no? Es decir, no me gustan las redes sociales. No, tengo una pequeña página web que intento actualizar de vez en cuando, que es daydreaming.es, pero no estoy muy en redes sociales. Twitter no tengo, ni tuve nunca. Facebook lo tengo, pero puede que no se actualice desde hace 3 años. O sea, no soy un escritor moderno, no sé si me explico, Miguel. O sea, no, soy un carca, ¿vale? No, sí, me gusta Tolstoy, joder, ¿qué le voy a hacer? Bueno, también tu mujer te apoya mucho en eso. Sí, pero ella tiene las suyas propias, quiero decir, no es que ella me las lleve, por así decir, y ella se mete muchísimo conmigo, pero es que eres un antediluviano. Pero es que tengo esa página web, como os digo, la de daydreaming.es, a través de la cual se me puede contactar sin ningún problema. El Instagram, como os digo, el que os dije, y ya creo que realmente nada más.
porque Facebook, vamos, como si lo cerrase mañana. Y Twitter no tuve nunca, Blue Sky tampoco. No sé, supongo que soy un poco ermitaño, ¿sabes? ¿Algún mensaje que tengas para quienes desean empezar a escribir? Yo sobre todo les preguntaría una cosa y les pediría que respondiesen a la pregunta honestamente. Pero honestamente, ¿vale? O sea, que no digan lo primero que pasa que les pasa por la cabeza o un lugar común, no que no recurran a un lugar común. Eso sería una pregunta que es, ¿tú para qué escribes? Ya está. O sea, respondiendo honestamente a la pregunta, pero de verdad, honestamente, yo creo que no hay mucho más que saber. Es decir, no... Hay mucha gente que escribe con la ilusión de que sus libros se conviertan en bestsellers, lo que es completamente legítimo. O sea, yo ahí no tengo ningún problema, me parece estupendo y yo leo, no mucho, pero basta algo de bestseller, ¿no? Pero si escribes para ser bestseller, escribe libros que puedan ser bestsellers, en géneros que puedan ser bestsellers, orienta tu forma de escribir, tu odio de usar esta palabra, carrera, escribiendo bestsellers. Pero si no escribes para eso, pues esto, pues contesta la pregunta y sé coherente con lo que contestes. ¿Sabes? Porque es muy importante al final. Pues hombre, todo el mundo, hay mucha gente que escribe, prácticamente nadie vive de la literatura, o al menos prácticamente nadie vive solo de la literatura. No hay Dumas por ahí, ¿sabes? No estamos en el siglo XIX, ¿no? Y cada vez menos, ¿no? Aunque también es cierto que, bueno, que todos oímos que, bueno, no sé qué autor, que no sé qué, que fue un bombazo, porque en TikTok, porque no sé qué. Mira, yo eso no tengo ni idea. No sé si es verdad o es mentira. Pero es importante saber para qué escribes, por qué escribes. Y a partir de ahí ser muy honesto, muy coherente contigo mismo. O sea, afortunadamente yo me hice esa pregunta cuando decidí que iba a escribir y que verdaderamente esos libros iban a sacarse, es decir, se iban a editar para que la gente los leyera. Y de momento no me arrepiento. Pero si tú no escribes para ser un bestseller, no te desesperes si tus libros no se venden, porque tú no escribías para ser un bestseller. ¿Vale? Porque este tipo de dicotomías queman mucho a la gente en el mundo del arte. No digo solo la literatura, ¿no? O lo que sea, ¿no? También en la música, ¿no? Entonces es una música extremadamente underground o extraña, que no te puedes quejar luego que a la gente no le gusta o que no se convierte en un mega éxito, ¿no? Esto parece de perogrullo, pero es importantísimo, ¿eh? Es lo esencial para mí. Es lo esencial. Yo creo que ese es el consejo que les daría. Contesta honestamente a esa pregunta y a partir de ahí orienta tus libros o tus escritos o tu trabajo siguiendo esa idea o esa pauta que tú mismo te has marcado. Y por Dios, sé honesto. Si lo que quieres es forrarte con la literatura, ponte delante del espejo y dilo. ¿Vale? No digo que sea fácil o que lo vayas a conseguir, pero si es lo que quieres, por Dios, sé honesto. Ponte y di, yo quiero ganar pasta con mis libros. Y es fantástico. ¿Vale? Pero entonces no escribas movidas súper extrañas y súper no sé qué, en un estilo poco fluido y poco legible. No sé si me estás entendiendo, Miguel, pero yo creo que eso para mí es lo fundamental. Lo demás, yo qué sé. Palabras de Noviembre está disponible gracias a iVoox y también se encuentra en Spotify y en YouTube. Está producido bajo la licencia Creative Commons BY-SA Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional. Los temas musicales utilizados fueron obtenidos en Free Music Archive y son AI Dreams and Human Hands y The Art of Algorithms de Aldous Ignite. I would like to introduce The Cool Kid y Right Here Right Now de PC One, con licencias de Creative Commons BY Atribución 4.0 Internacional. Palabras de Noviembre es ganador del Latin Podcast Awards 2022 en la categoría Libros. Gracias por escucharnos.